Buenos días, mis queridos hermanos. Les comparto las lecturas y el Evangelio de hoy. De la carta a los Hebreos. Todavía no ha llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Has olvidado la exhortación paternal que te dieron, hijo mío. No rechaces la corrección del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Acepta la corrección, porque Dios nos trata como a hijos. Pues qué padre no corrige a sus hijos. Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele. Pero después de pasar por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso fortalece las manos débiles y rebustece las rodillas, y camina por una senda llana. Así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Busca la paz con todos y santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procura que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño contaminando a muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 103. La misericordia del Señor dura para siempre, para los que cumplen sus mandatos. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura para siempre, para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura para siempre, para los que cumplen sus mandatos. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guarden la alianza. La misericordia del Señor dura para siempre, para los que cumplen sus mandatos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, y de José, y de Judas, y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorrió los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por el don de tu palabra. Seguimos contemplándote, Señor. La primera lectura del día de hoy retoma un poco como terminaba en el día de ayer, haciendo referencia a que nosotros todavía no hemos llegado a la sangre en la pelea contra el pecado. Y añade, han olvidado la exhortación paternal que les dieron, hijos míos. No rechacen la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Qué expresión tan importante. Guardarla en el corazón. El Señor corrige a los que ama. La corrección del Señor es suave y conduce a un camino mejor. La corrección del Señor
va guiando nuestras vidas. Nos va enseñando que todavía nos falta mejorar, que todavía estamos iniciando en nuestra vida espiritual. Y por eso el Señor permite ciertas pruebas, ciertas dificultades en la vida. Cuando llega una prueba, mucha gente se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre el Señor me prueba a mí? ¿Por qué permitió estas situaciones tan difíciles? ¿Qué es lo que pasa, Señor? Cuando la pregunta debería ser, ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar con esto, Señor? Aunque no entiendo la prueba, a la dificultad, la vivo con amor, porque confío en ti y sé que si tú lo permites es porque es lo mejor para mí. En estos momentos esa debería ser nuestra actitud ante la prueba, la dificultad del valor o del dolor, la enfermedad, la situación complicada, aquello que se sale de nuestras manos. Hay que tener presente que por más grande que sea el problema, no está fuera del alcance de Dios. Y si el Señor permite ciertas cosas, es porque es lo mejor para nosotros. Por eso hay que entrar en la sabiduría de Dios. Cuando nosotros estamos fuera de la mente de Dios, de la sabiduría, de la ciencia del Señor, todo se vuelve confuso. No entendemos nada. Pero para los que se van familiarizando con el Señor, las pruebas se convierten en oportunidades para crecer, para salir adelante, para rebustecernos en la fe y en el camino espiritual. Hay que dar gracias a Dios también por las dificultades que estamos atravesando, porque son medios de salvación y medios de santificación. Por eso dice el apóstol, busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. La santificación debe ser el trabajo de todos los días en oración, haciendo lo que corresponde, irnos corrigiendo, revisando qué es aquello que necesitamos cambiar, porque todo eso le agrada al Señor. Dice el apóstol, la corrección resulta nada agradable en el momento, sino que duele, pero más adelante se ven los frutos que va produciendo en nosotros. Pidámosle al Señor hoy esa gracia de poder recibir con amor aquellas pruebas y dificultades, y que luego podamos ver los frutos que resultan a partir de ahí. En el Evangelio del día de hoy se nos dice que Jesús se dirigió a su ciudad, lo seguían sus discípulos y entonces entró en la sinagoga y empezó a predicar a la multitud que estaba escuchando, y todos estaban asombrados. Y se empiezan a interrogar, bueno, pero este no es Jesús, el hijo de María, el hijo del carpintero. No conocemos a sus hermanos, de donde saca toda esa sabiduría. Les costaba reconocer de que en medio de ellos pudiera salir el Mesías, el Salvador. Queridos hermanos, a veces tenemos más cerca de nosotros la salvación de lo que pensamos. Muchas veces la medicina está en nuestro alcance, pero no creemos en el Señor. Él es el sacerdote que el Señor ha puesto en tu camino. Él es ese grupo de oración, ese grupo de formación que está en torno a ti. Es el medio más adecuado que el Señor ha encontrado para que tú, en este momento,
puedas escuchar la palabra. Pero a veces despreciamos lo que tenemos en casa. Nos parece que es mejor lo de afuera. Cuando no es así, es la maravilla del poder con la fe. El poder que tenemos en la fe. Y con humildad reconocer la mano de Dios en todo. Porque dice la Escritura que Jesús pocos milagros pudo haber hecho, porque no tenían fe. De hecho, solamente curó a algunas personas, imponiéndoles las manos. Hay una gran diferencia entre la curación y los milagros. Un milagro es todo aquello que sobrepasa las leyes de la naturaleza. Está por encima de lo común, de lo corriente, como la multiplicación de los panes, como caminar sobre el agua. Ese tipo de actos de Jesús fueron milagrosos. Las curaciones son más de imponer las manos. Las personas tenían una dolencia, una enfermedad, y fueron sanando. El Señor cura, pero el Señor también hace milagros. Cosas que nos parecen imposibles. Sin embargo, si tenemos fe en el Señor puede hacer posible lo que parece imposible. Ahí hay milagro. La sanación, cuando tenemos una enfermedad en el cuerpo y por gracia de Dios hay efecto de la medicina, por los tratamientos que vamos haciendo, con amor vamos recobrando la salud. El Señor nos va sanando. Hay que pedirle la gracia al Señor. Importante saber que Jesús ahí no pudo hacer milagros. Sin embargo, sí pudo curar a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Todo como consecuencia de la falta de fe. Y dice Jesús, esa frase tan popular: nadie es profeta en su tierra. No desprecian a un profeta más que en su propia casa, entre sus parientes, entre todos sus conocidos. Allí es donde se da el mayor desprecio de los profetas. Pidámosle al Señor la gracia de apreciar a los profetas que pone a nuestro alcance, a nuestro alrededor, esos instrumentos que Él usa para hablarnos al corazón. Amén.